Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Zagal, bienvenidos a La Ciudad de los Secretos, aquí en el ombligo de la luna. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes otro secreto del sur de la Ciudad de México. Se trata del antiguo pueblo de Mixcoac, que quedaba en la ribera del río del mismo nombre, el río Mixcoac. En la época prehispánica esto era prácticamente orilla del lago, pero ya en el siglo XVII, siglo XVIII, este era un lugar, un pueblo de recreo y también de empresas. Detrás de mí está el antiguo convento de Santo Domingo de Guzmán, una fundación del siglo XVI. Enfrente los voy a llevar a conocer el antiguo obraje de Mixcoac, pero esta región tiene de todo. Hay una zona arqueológica como a medio kilómetro de aquí, hay otras iglesias, otros pueblos, fantasmas también y una gran historia cuando esto quedaba lejos de la Ciudad de México. Vamos a esta inmersión. Pues lo prometido es deuda. Estamos ya aquí en este secreto, en este rincón de esta maravillosa Ciudad de México. Estamos en el Obraje Peña u Obraje de Mixcoac, conocido actualmente porque la Universidad Panamericana tiene sus instalaciones aquí. Y se llama Obraje Peña porque hacia el siglo XVII esto era posesión de un rico español, un tal Peña. Ya para el siglo XVIII, la familia Casuso compró este obraje por la enorme cantidad de 30,000 pesos, lo que en aquella época era un dineral. ¿Qué era un obraje? Bueno, pues los obrajes eran empresas, literalmente hablando, donde se fabricaban telas. En este obraje se fabricaba paños, especialmente a partir de la lana, aunque es probable que en algún momento se haya utilizado seda. Los obrajes eran lugares terribles. Aquí en Mixcoac había dos, el obraje El Placer, que tenía muy poco de placer, y este obraje de Mixcoac de la familia Casuso. El problema es que la mano de obra dependía de uno de las cárceles. A veces lo que hacía el empresario, el dueño de un obraje, es llegaba a una cárcel y decía, oye, pues mándame unos presos, yo te los mantengo aquí y trabajos forzados, palabras más, palabras menos, ellos se van a ganar su pan estando a mi servicio. Lo que se permitía era terrible porque en más de alguna ocasión se azotaba a la gente y se le obligaba a trabajar en terribles jornadas. Pero había otro caso que era quizá peor, que eran no los presos, sino los llamados endeudados. En otras palabras, cuando la gente debía dinero, pues le tocaba trabajar en un obraje. O la estrategia, una estrategia que hoy con las tarjetas de crédito no parece tan lejana, es te adelantaba el empresario, el dueño de obraje, un dinerito y tú tenías que írselo pagando con módicas mensualidades que lógicamente nunca podías cubrir. Entonces realmente era una institución feudal o semifeudal, aunque por un lado era una empresa privada, por otro lado su mano de obra no era estrictamente hablando una mano de obra libre. Y aquí atrás ustedes van a ver justo por donde se entra actualmente a la universidad, estaba la temible tienda de tlacos o pulpería. Pulpería, no crean que es una marisquería, no es un lugar donde se vendían pulpos y mariscos. La pulpería o tienda de tlacos era una tienda de raya. Resultaba que la gente que trabajaba aquí tenía, entre comillas, el derecho a comprar pues lo que podía, sobre todo maíz, en esta pequeña tienda, y se le adelantaba, se le daba fiado. A veces se llegaba al grado de que se les pagaba con unas monedas de cobre o a veces de barro que se llamaban tlacos. Esas moneditas solo tenían valor aquí, eran como vales, ¿no? O como a veces sucede hoy por hoy en las empresas que te dan tus vales de despensa que solo valen en una tienda. Bueno, pues así sucedía en ese momento. El obraje te daba tu tlaco y tu tlaco, que era una medida ínfima, podías cambiarlo por maíz, a veces por un poco de tela, por chile, por pulque o por un aguardiente de caña. Ese era el sistema que hacía que los obreros que operaban aquí estuviesen siempre endeudados. Y vamos a ver ahora otros rincones del obraje de Mixcoac.
El señor Casuso, además de empresario, era miembro honorario del Cabildo de la Ciudad de México y alférez real. Tenía grandes conocidos en la Nueva España. Era, por ejemplo, amigo del Marqués de Guardiola, de donde toma su nombre los edificios que están en el centro, los edificios Guardiola que hoy ocupa el Banco de México y a donde los voy a llevar otro día. También era amigo de los jesuitas, que frecuentemente venían a visitarlo aquí, a este lugar tan agradable. Los jesuitas tenían una hacienda cercana al pueblo de Mixcoac, la hacienda de San Borja, y claro, ¿saben dónde está? Allá por la Colonia del Valle. La calle San Borja recibe su nombre precisamente de que llevaba a esta hacienda. Bueno, pues el señor Casuso tenía el obraje donde explotaba a sus obreros, pero también tenía aquí su casa, que era una casa de campo, literalmente. Era una casa elegante, distinguida. Se entraba por aquí, por esta escalera, y sabemos, porque conservamos los legajos en el Archivo General de la Nación, conservamos la documentación de este obraje, que viene con una descripción muy detallada, pues se entraba al recibidor o sala de estrado. Se conocía así porque se ponía un estrado y ahí la fotografía, mejor dicho, el óleo, el cuadro del rey de España. Hagan de cuenta ustedes como en las oficinas de gobierno que aparece ahí el presidente de la República, pues así las familias elegantes y distinguidas tenían una sala de estrado con la figura del rey de España. Después se pasaba a un pasillo, ahora los voy a llevar, y se entraba finalmente a una sala de amables tertulias, y vamos a ver si la familia Casuso nos permite colarnos a sus habitaciones. Pues seguimos aquí de visita en el obraje de Mixcoac. La familia Casuso, los dueños de esta casa en el siglo XVIII, nos acaban de permitir su entrada. Esto que hoy quizá lo vemos un poco desangelado porque es una universidad, en aquel momento debió haber sido algo muy elegante. Imagínenselo ustedes con tapetes moros traídos de España, con sedas y marfiles, con grandes maderas. Aquí era la sala recibidor. En el siglo XVIII todavía no estaba bien consolidada la costumbre de un comedor fijo, y entonces a veces la sala recibidor funcionaba también como, como comedor, tal cual se ponían los objetos para comer. De hecho, la cocina está allá abajo, a ver si podemos visitarla. Y aquí tenían lugar las tertulias. Esto de las tertulias es algo muy importante. Recuerden ustedes que la independencia de México se fragua ni más ni menos que en las tertulias de Valladolid, hoy Morelia, y en las tertulias de Dolores. Entonces podemos imaginarnos a Casuso, a los jesuitas, al Marqués de la Guardiola, hablando, dialogando, charlando, conversando, bebiendo chocolate, que era lo típicamente novohispano, y una bebida ya bastante exótica, francesada y moderna, que era el café. Todo aquello seguramente acompañado de picatostes, frutas, churros a la española y, por supuesto, aguas frescas, porque esta era una zona donde había muchas frutas. Vamos a ver ahora una zona tenebrosa de este obraje. Esta hermosa escalera de caracol que observamos conectaba la despensa y la cocina con el recibidor y el comedor de la casa burguesa, de la casa solariega de los Casuso. Y aquí les voy a contar una anécdota. Y yo estudié en esta universidad y dicen que aquí en las noches se aparece una monja. La verdad es que yo nunca la he visto, pero muchos estudiantes que tienen que estudiar muy tarde aseguran que es verdad. Yo no me la creo, pero por si las dudas, no vengo de noche. Y ahora vamos a otro lugar. Esto que vemos hoy tan bonito, en realidad era la parte tenebrosa, la parte fea del obraje, porque estas columnas salomónicas doradas no son originales del edificio. Aquí estaban las bodegas, la fábrica propiamente hablando. La lana se recibía, se lavaba, se pintaba, se hilaba y finalmente se tejía con tejedores, con hiladoras de pedal, que no son los indígenas. El telar indígena es de cintura. En la Edad Media se inventó un telar
telar de pedal, que es el que se utilizaba aquí. Y les decía que era tenebroso porque las condiciones en las que trabajaban eran terribles. La mano de obra era explotada, ya les comenté que hay casos de niños, así como escuchamos de niños que murieron a consecuencia de los golpazos que le dieron los capataces, vivían una vida miserable. Eso sí, los patronos se preocupaban de que sus obreros escuchasen misa, y el obraje tenía para los operarios una pequeña capillita que no es esta, sino que está allá abajo y de la cual ya no se conserva prácticamente nada. Este es el obraje de Mixcoac, uno de los secretos de esta ciudad, la ciudad de los secretos, y yo soy Héctor Zagal, aquí en el ombligo de la luna, compartiendo con ustedes un laberinto más. Mi Twitter @hzagal, Zagal con Z. Recuerden, sapere aude, atrévanse a saber.